Viernes 18 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos vuelve a presentar hoy la figura de San José, muy a propósito de la Navidad que está próxima, para que San José nos ayude también a nosotros en este camino espiritual que significa el Adviento y nos prepare para recibir espiritualmente a Jesús. Y hoy el texto que aparece es el famoso texto de la duda de San José. Digamos que ha habido como tres interpretaciones de este texto. Algunos dicen que San José dudó de la integridad de María, cosa que es poco probable porque San José conocía muy bien la santidad de María. E incluso si José hubiera dudado de la integridad de María y hubiese pensado efectivamente que María le había sido infiel, pues el texto dice que José era un hombre justo y como justo, entonces José debía cumplir la ley. En el libro del Deuteronomio y en el libro del Levítico, la ley establece que la mujer adúltera debería morir apedreada. Entonces, José, que pensaba huir en secreto, si de verdad hubiera dudado de la integridad de María, pues estaría dejando de ser justo. De alguna manera estaría poniendo a María por encima de la ley. Es poco probable esta interpretación. La segunda interpretación dice que San José duda de su misión. Entonces, estas personas dicen, pues José se entera que María está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, así como Santa Isabel lo supo, pues José también lo sabía, y San José no se siente digno de ser el padre adoptivo del Mesías, y así como San Pedro, después de la pesca milagrosa, se pone de rodillas ante Jesús y le dice: apártate de mí que soy un pecador, porque se siente abismado por el misterio, pues San José entonces también se sentiría de alguna manera abismado por el misterio de la paternidad adoptiva del Mesías y pues quería huir por la conmoción. Pero no nos consta en ninguna parte del Evangelio que la Virgen María le haya revelado a San José que sería madre del Mesías, y no nos consta que lo supiera, pues precisamente en el texto de hoy aparece un ángel que está contándole a San José. Eso nos deja una tercera interpretación, y es que en realidad San José se encuentra en una noche oscura en su alma, porque por una parte ve la evidencia de que María está embarazada, pero por otra parte no puede dudar de la integridad de María. Prefiere no creerle a sus ojos antes que creer que María le fue infiel. Ante una situación así, para que la cuestión se aclare, prefiere huir San José. Claro, le empezarían a preguntar, bueno, ¿cómo es esto que apenas están desposados? El matrimonio judío constaba de dos partes, ¿no? Primero, algo que se llamaban los desposorios, donde el novio y la novia todavía no vivían juntos, pero ya había un cierto vínculo legal, y más o menos después de un año iban a vivir juntos y se llamaba ya la solemnidad de las nupcias. Entonces María parece ser, resulta embarazada entre ese lapso de los desposorios y la solemnidad de las nupcias. Parece extraño que un matrimonio resultara embarazado en ese momento. Lo ideal y lo lógico sería que resultara embarazado después de la solemnidad de las nupcias, o sea, después de un año de los desposorios.
Sea lo que sea, aparece un tremendo sufrimiento de San José y vamos rápidamente a reflexionar 3 puntos. Primero, el sufrimiento de San José. Segundo, Dios defiende sus obras. Tercero, Jesús te salva primero del pecado. Vamos con el primer punto, el sufrimiento de San José. Como lo veníamos diciendo entonces, San José se encuentra en algo que viven los grandes santos, la noche oscura del alma. Un momento donde Dios quiere un abandono completo a su voluntad, donde los consuelos cesan, donde hay un largo silencio de Dios, donde la lógica humana parece apuntar toda en una dirección, aunque mi fe sabe que la dirección es otra. Es una crisis de fe, pero solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Crisis de fe no significa que dejemos de creer. Crisis de fe no significa que tengamos poca fe. Todo lo contrario, tienen crisis de fe las personas que tienen fe. De manera que el sufrimiento de San José, que no sabía exactamente qué era lo que sucedía y que prefiere entregarse a Dios y abandonarse por encima de las lógicas humanas y por encima de el susurro que las voces interiores o exteriores puedan aconsejar de una situación compleja, ese abandono de San José a la voluntad de Dios es el camino que se debe seguir en toda crisis espiritual. Antes de emitir juicios, antes de tomar de alguna manera una decisión que termine afectando personas, prefiero suspender mi juicio, prefiero distanciarme un poco, prefiero recogerme en oración, prefiero estar con Dios. Solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Acá también aprendemos del silencio de María. María no dice a San José que está embarazada por obra del Espíritu Santo, porque deja que Dios defienda su obra. Y aquí vamos para el segundo punto. Dios defiende sus obras. Es Dios el que explica a San José a través de un sueño, por medio del ángel del Señor, el primero de los 4 sueños que tendrá San José, lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que una profecía lanzada 8 siglos antes al profeta Isaías se está cumpliendo en ese momento. En Isaías 7:14 dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Estamos aquí ante el cumplimiento de esta profecía, 8 siglos después. Y es Dios el que defiende la obra que ha empezado. Muchas veces nosotros creemos que la iglesia, un apostolado, la formación de nuestros hijos, una misión, es nuestra, que todo esto es obra de nosotros. No, tu misión, tu apostolado, tu misma vocación es obra de Dios y es Él el que la debe defender. Muchas veces nosotros sufrimos de un cierto pelagianismo. El pelagianismo fue una herejía que establecía un cierto voluntarismo. Era la voluntad del hombre, finalmente, la que lograba el bien sin necesidad de la ayuda de la gracia. Se prescinde completamente de la ayuda de la gracia, negando incluso el pecado original. San Agustín pues demostró la inconsistencia de esta herejía y la iglesia la condenó instantáneamente, pero parece que muchas de nuestras pastorales sufren de pelagianismo. Creemos a veces que somos nosotros, nuestra voluntad, nuestras ideas, las que van a defender la iglesia, las que van a defender la obra de Dios, cuando en realidad lo único que nos corresponde a nosotros es ser fieles a lo que Dios nos está pidiendo. Y a veces ser fieles a lo que Dios nos está pidiendo pareciera ir en contravía de la, comillas, defensa de la obra del Señor. Y a veces terminamos traicionando lo que Dios nos pide para defender obras de Dios. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque es Dios el que defiende sus obras. Nosotros lo que debemos hacer es ser fieles a lo que Dios nos pide. Tercero, Jesús te salva primero del pecado. El Evangelio nos dice que San José es el encargado de ponerle el nombre a Jesús. Y dice precisamente lo que significa el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Y dice porque salvará al pueblo de su pecado. Noten que no dice inicialmente que salvará al pueblo de Roma, por el que estaba oprimido en ese momento. Tampoco dice que salvará al pueblo de la pobreza. Había muchos pobres entonces. No dice que salvará al pueblo de la enfermedad. No.
dice que le salvará del pecado, porque todo lo otro es consecuencia de esa raíz del pecado. Porque si le hubiera salvado solo de Roma, después hubiese venido otra potencia extranjera a subyugarles. Si les hubiera salvado solo de la pobreza material en ese entonces y le hubiera dado pan a todo el mundo de tal manera que no tuvieran hambre, algún acto corrupto del corazón humano se inventaría la manera nuevamente de que los ricos quedaran con todo y los pobres quedaran sin nada. Si le hubiera salvado de la enfermedad física, entonces sea lo que sea, las personas terminarían muriendo. No, el Señor viene a rescatarnos de la raíz de todo mal en el mundo, que es el pecado. Y cuando se sana la raíz del mal, entonces finalmente una persona libre de pecado deja de oprimir a otros. Una persona libre del pecado comparte su riqueza. Una persona libre del pecado deja de asusar pueblos completos para subyugar a otros. Una persona libre de pecado, pues de hecho, se está evitando muchas enfermedades. En fin, es del pecado de lo primero que nos viene a salvar el Señor. Finalmente quisiera hacer una aclaración. El texto termina diciendo que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. Algunos han interpretado que esto significaría que después conoció a María, es decir, que después tuvo relación marital con María. Para la Biblia, la palabra hasta quiere resaltar un acontecimiento que sucedió hasta ese momento y no lo que sucedió después. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice que Micol no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. ¿Significa que después de su muerte tuvo más hijos? No. Mateo 28:20 dice que Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Significa que después del fin del mundo ya no estará con nosotros? No. Es decir, no está contándonos qué sucederá después, sino que está haciendo fuerza a lo que sucede hasta ese momento. Retomemos entonces. Primero, el sufrimiento de San José. Segundo, Dios defiende sus obras. Tercero, Jesús te salva primero del pecado. Compromiso. Vamos a confesarnos, porque es lo primero de lo que nos debemos liberar, del pecado. Y una vez confesados, dejemos que Dios obre en nuestra vida, aunque muchas veces, como le sucedió a San José, no entendamos al instante lo que Dios hace, pero sepamos que Dios está escribiendo historia de salvación, a veces en acontecimientos que son confusos para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.